¿Cómo están? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de su programa La Voz Auténtica. Como siempre y en cada oportunidad con nuestras transmisiones en vivo a través de Radio Televisión Auténtico Guayacundo. El día de hoy tenemos una importante entrevista con el candidato al Senado con el número 1. Nos referimos al joven piurano José, más conocido como Pepe Gallo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Varinia. Gracias por la invitación y el programa La Voz Auténtica. Aquí disponible para ti, para todas las preguntas que tengas para que me conozcan como candidato al Senado regional. Muy bien, entonces justamente vamos a conocer al candidato. Sabemos de que hay muchos que conocen tu ardua profesión, tu arduo trabajo desempeñado en el campo del derecho, pero hay muchos también que desconocen, así que vamos a contar acerca de tu experiencia primero, que has mantenido en estos últimos años. Sí, gracias. Bueno, la experiencia que siempre me llamó la atención fue en el sistema financiero, ¿no? Mis padres han sido comerciantes, mi familia comerciantes, han trabajado en el mercado, han tenido también sus emprendimientos y desde ahí ya me apasioné un poco por las finanzas, por lo que era el crédito en general, como le conoce todo el mundo. Y bueno, estudié la carrera de Derecho y mis prácticas preprofesionales las hice justamente en entidades financieras como bancos, y de ahí entré pues al sistema financiero, microfinanciero, que es las cajas municipales, ¿no? Que he estado 18 años. Muy bien, importante entonces conocer parte de tu trayectoria y ahora sí nos vamos al aspecto político y a conocer cuáles son estas propuestas que hoy lideras en esta importante campaña en las elecciones generales 2026. Sí, bueno, hay varias propuestas, pero como senador dependemos también de las leyes que propongan los diputados, ¿correcto? Entonces, igual nosotros podemos impulsar estas normas, las leyes, que no sean solamente leyes declarativas, como hemos visto en los últimos años, que se declara, se declara el Día Nacional de aquí, se declara en emergencia acá, pero son normas declarativas. Realmente no tienen un fondo en el cual nosotros ahora como ciudadanos podamos disfrutar. Una de las propuestas que tenemos, creo, ahorita es el tema de seguridad, ¿no? La inseguridad que vive el país, nuestra región, que ahora pues la vida no cuesta nada para un extorsionador, un sicario, no cuesta nada. Entonces justamente ahí sabemos que se está trabajando por las fiscalías, por ejemplo, de flagrancia y el juzgado de flagrancia, que están funcionando para estos tipos de delitos. Por ejemplo, debemos darle mayor presupuesto al Poder Judicial y a la Fiscalía, porque siempre nos quejamos de ellos, ¿no? Yo soy, por ejemplo, un litigante, también un abogado, que siempre recurro a lo que es el Poder Judicial, lo que es la Fiscalía, y siempre se quejan, pero no conocemos la parte de adentro, los recursos que necesitan nuestros amigos, colegas, profesionales también del Poder Judicial. Entonces ahí tenemos que también ver por qué. Tienen buenas computadoras, tienen buenos sistemas de seguridad, tienen, por ejemplo, los recursos necesarios, el Poder Judicial lo tiene. No, creemos que no lo tiene, debemos eso justamente mejorar ese sistema que maneja el Poder Judicial, la Fiscalía, hablar con ellos, porque no solamente es criticar, sino es hablar con ellos. ¿Por qué es lenta la justicia? Nadie se preocupa, todos critican. Entonces, ahí yo conozco de adentro, he conversado con secretarios de sindicatos y conozco la problemática del Poder Judicial justamente para mejorar el sistema de justicia, ¿no? Que actúe rápido, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que dotar de presupuesto. Por ejemplo, te cuento que en Piura hace más de 10 años hay 5 juzgados civiles, por ejemplo. Juzgados penales, laborales recién se ha creado con la nueva ley. Pero realmente Piura desde hace 10 años es la misma, no, hemos crecido en población, necesitamos mayores juzgados, ¿entiendes? Entonces, por eso que el sistema es lento y hay que dotar de recursos, eso es lo primero, el tema de seguridad. Y en seguridad también hay que hacer una labor preventiva, porque hay muchos jóvenes que se dedican a la delincuencia. No hay que justificarlos, pero también hay que el Estado debe dotarles de propuestas, beneficios, ¿qué les pueden hacer? Por ejemplo, se viene ahorita el examen general para la Universidad Nacional de Piura. ¿Cuántas vacantes? ¿Cuántos jóvenes postulan? ¿Cuántos se quedan en el aire?
Y sus papás, ¿cuántos de ellos tienen para recurrir a una universidad privada? No todos cuentan con esos recursos, ¿vale? Fariña. Entonces ahí justamente que son jóvenes frustrados. Ahí hay que hacer prevención. Que el Estado, si hay que crear un par de universidades para Piura por la mayor población, tendrá que hacerse. Institutos tecnológicos, pero darles oportunidad a los jóvenes, especialmente esos jóvenes que no cuentan con sus recursos, ¿no? Esa es una de las propuestas que yo tengo, que es en el tema de seguridad, que mira cómo abarca muchas cosas, ¿no? Así es, y pensar en los jóvenes es necesario, porque son justamente ese segmento indeciso, ese segmento que se siente en duda de que si realmente le están hablando con la verdad, si hay propuestas que realmente se pueden cristalizar, o simplemente son palabras Así que se es. quedan en el aire y que a las finales no van a poder evidenciar su realidad. Así. En mi caso, no soy una persona que solamente se dedique a hablar, y he trabajado siempre, hay mucha gente que me conoce, que cuando me propongo algo para mejorar un área, una entidad, lo hago, estudio sobre eso, me preparo, sé, tengo las fórmulas, hay que ir, y también soy consciente de que ahora actualmente la ciudadanía está descontenta, se siente frustrada, decepcionada de los políticos. Cuando uno va a las calles, o justamente el día de ayer hice una caminata por el mercado, viendo su realidad de ellos, los ambulantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no tienen oportunidades. Entonces, ellos que se dedican tienen que invadir una vía pública, ¿no? Entonces, se sienten frustrados. Y encuentro en la calle mucho descontento, pero hay gente que todavía confía, pero confía en los jóvenes, como yo, ¿no? Bueno, no soy tan joven tampoco, ¿no? Tengo 45 años, pero tengo la experiencia, he estudiado, conozco la realidad no solamente de la región Piura, sino conozco también a nivel nacional, he viajado mucho y conozco la realidad. Entonces creo que sí debemos tener la convicción, pero el ciudadano también debe saber votar, saber elegir, no solamente marcar por marcar. En este caso, un ciudadano nacido en Piura, de raíces piuranas, hijo de comerciantes, que logró estudiar gracias a que ellos se esforzaron, y me gustaría que todos los jóvenes tengan esa misma oportunidad que tuve yo, ¿no? Ahora yo también tengo 3 hijos, 2 varones, Diego, Julián, y mi hijita Rafaela, que tiene 12 años. Mis 2 hijos mayores estudian también la carrera de Derecho, y me gustaría que todos los jóvenes tengan esa misma oportunidad de estudiar. Otra propuesta que tengo también, que me da mucha pena ver a mis amigos, familiares, en realidad todos, yo también lo pasé, el sistema de salud. Exacto, y sobre todo siendo un pilar para el desarrollo. Miren, hace poco grabé un video en el hospital justamente por el sistema, el CIS y de salud, que si vas al CIS no te atienden porque eres de salud, y si vas a salud no, que eres del CIS, y así te pelotean. Entonces el ciudadano se siente afectado porque en ese transcurso puede perder la vida. Y justamente hace poco hay un video que ha pasado en, creo que la posta médica de Goretti, donde no lo atendían al ciudadano. ¿Cómo puede ser posible eso, que se jueguen con la salud? Eso justamente porque hay 2 sistemas, y eso se debe unificar. Debemos unificar los sistemas, y sobre todo que sea la atención rápida, no que formas una cola de las 3 de la mañana para que te den una cita de aquí a 3 meses. De aquí a 3 meses te puedes morir. Así es. Sin ir muy lejos, hace poco, el penúltimo fin de semana, vimos como en el Hospital Santa Rosa una persona adulta mayor esperando una atención falleció. Justamente. No hubo una respuesta rápida, no tuvimos el sistema operativo para poder responder a esta emergencia. Y ahora nuestra sierra clama también. Sobre todo las zonas rurales, ¿no? Donde solamente van los funcionarios y solamente van los candidatos en campaña, solamente van, ¿no? Entonces no conocen la realidad. La ciudad más pobre que tenemos en la ciudad de Piura es Lagunas, ¿cierto? El caserío Hierbas Buenas, por ejemplo, que son acá nomás en el Bajo Piura. Tenemos Dios nos mire, también caseríos muy pobres, que solamente los políticos van en campaña. De ahí se olvidan, ¿no? Hay algo que quiero mencionarte, Baran, es respecto a nuestros congresistas actuales. Tenemos 7 congresistas. Así es. 7. Pero no todos estuvieron presentes en Piura. 7 congresistas, 7 que nunca levantaron la voz por Piura. Nunca se escuchó
que peleaban por Piura. Son 7. Y hay otras regiones, como Ucayali, por ejemplo, que tiene solamente 3 congresistas. Y miren esos 3 cómo pelean por su región. Y aquí vemos pues que existe una dejadez por parte de los congresistas, de los funcionarios. Ojo, que yo he revisado todas sus propuestas, sus proyectos y cómo han sido rechazados, ¿ya? Porque no están bien planteadas, les faltaban, les vean el tema de presupuesto, etcétera, ¿no? Ahí están, o sea, solamente van, presentan sus propuestas y quedan ahí, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Y de ahí también tengo otra propuesta que también he estudiado respecto a los emprendedores, a los microempresarios, ¿no? Que solamente ellos sacan un crédito, ¿no? Porque tienen necesidad de tener capital y ese crédito al final solamente se dedican a trabajar para pagarlo. No les genera una mayor utilidad, son créditos muy caros que hay en el sistema. ¿Por qué? Porque solamente hay pocas entidades. La superintendencia, que justamente acabo de salir un video hace poco, donde se ve que un candidato al actual de la presidencia ha sido el que ha nombrado al superintendente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos que ya lo politizaron y deben tener autonomía, la Contraloría, la SBS, deben ser autónomas, ¿no? Deben para ayudar a mejorar el sistema, en este caso el sistema financiero. Debemos abrir el sistema financiero, más empresas de préstamo para que justamente el crédito sea más barato. Las fintech que tenemos ahora que dan créditos más baratos. Entonces eso se llama inclusión financiera. Mientras más entidades tengan que compitan en el mercado, el crédito sea barato. Así es. Bien, para todos nuestros seguidores que se están conectando en nuestras plataformas, estamos a través del programa La Voz Auténtica en diálogo con el candidato al Senado con el número 1, José Gallo Benítez, más conocido como Pepe Gallo. Y bien, este es un sector, el emprendimiento, los emprendedores, son un sector fuerte, son los que, se quiera o no reconocer, están ayudando a la economía local. Y que muy poco le estamos fortaleciendo. En el año 2016 leí un informe sobre el verdadero motor de la economía. No estaban en las grandes empresas, el motor de la economía en el Perú está en los microempresarios. Ahí está la economía, ese es el motor de la economía. Mientras que ellos sigan generando, porque generan mayor empleo, generan el comprar telas, por ejemplo, insumos para fabricar, por ejemplo, el tema de gamarra, por ejemplo, en Piura ya tenemos, por ejemplo, empresas fabricantes, que antes no lo teníamos. Acá tenemos Plaza del Mar, que te puede dar una vuelta y ves ahí ya fabricantes. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Por ejemplo, ven mi polo de campaña, ¿no? Con el P, y número 1, ese polo lo hemos hecho en Piura. No he tenido que recurrir a Lima. Lo hemos hecho en Piura. Acá tenemos recursos. Y en los diferentes sectores, textil, gastronómico, cultural, en fin. Es, creo, uno de los pilares que está sosteniendo la economía a nivel de nuestra región Piura. Porque hemos visto muy poco al Estado apostar por nuestra región y aún más en Piura. Justamente ya te comenté respecto a mi propuesta de lo que es los emprendedores, ¿no? Los créditos más baratos, creo yo que sí se puede hacer. Hay otra propuesta que en el Perú nos afecta y siempre vemos que los candidatos, los políticos, funcionarios salen un poco a hablar respecto a la informalidad que existe en el país. Pero cuando alguien se quiere formalizar, tiene que gastar en promedio 1.500 soles. Dígame usted, ¿quién tiene 1.500 soles en el bolsillo para ir a formalizarse? ¿Por qué? Tiene que ser gastos notariales, registrales, que cuestan así, 1.500 soles. ¿Por qué no hacemos que eso sea más automatizado, con registros públicos, donde cualquier ciudadano que quiera formar empresa no tenga que recurrir a ese martirio de gastos de 1.500 soles? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Y gastos notariales cuestan más. Entonces eso no puede ser. Hay una fórmula. Yo creo que Registros Públicos ha demostrado en los últimos años que sí se automatiza, que sí genera una automatización de sus sistemas, y creo que la formalidad que necesitan los emprendedores, porque para postular, por ejemplo, a una adjudicación, ellos tienen que estar formalizados. Les piden que sean empresa.
¿no? Entonces, Claro. pero ¿cómo va a ser? Por 1.500 soles que te cueste una formalización. Entonces, ahí creo que también se puede hacer un proyecto para reducir esos gastos y que en registros públicos sea un poquito, el costo sea menor, pues, para que puedan formalizarse, ¿no? Claro, importante entonces el tema del sector emprendedor. No solamente está el poder fortalecerlos, también hay que apoyar en torno a su formalización. Otro de los puntos también importantes en nuestra región Piura, ¿no?, es los que vivimos actualmente, las emergencias. ¿Por qué Piura todo el tiempo tiene que estar en emergencia, ¿no? Y la respuesta del gobierno central lamentablemente llega tardía. O si llegaron pero solamente para las fotos y no tuvimos nada de actuación. Viendo las noticias, encontramos pues que los actuales autoridades de la ciudad van a Lima para rogar recursos, viene la NIN, hacen una cosa, otra cosa, y realmente, pero los resultados son ajenos a lo que pide la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que de ahora en adelante, ninguna obra más en Piura debe hacerse sin que tenga drenaje, las cunetas. Si no tienen drenaje, no se debe aprobar ninguna obra más en Piura. Todas deben tener ese sistema de alcantarillado, porque si no, se generan piscinas. Hay una cosa que de repente no lo vas a escuchar en otros candidatos, te lo voy a mencionar. Cuando llueve en Piura, Piura se detiene, se paralizan los negocios, se paraliza el sector transporte, todo se paraliza. ¿Por qué? Porque Piura es un desastre. Las pistas se llenan de agua, se malogran las motos, se malogran los vehículos, ¿cierto? Motorizados, los mototaxis se malogran, el sistema de transporte se malogra, y eso, ¿cómo hace ese transportista para recuperarse? No lo va a recuperar, es pérdida. Entonces Piura, cada vez que llueve, se paraliza la economía de nuestra ciudad. En otras ciudades llueve y continúa normal, pero no, porque Piura te puedes caer en un hueco, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿pero por qué? Porque las obras que se han hecho, yo me acuerdo de hace más o menos 20 años que vengo escuchando del tema de la infraestructura de Piura y no se hace. Este 27 de marzo se cumplen 9 años de la última inundación grave, que acá incluso que estamos cerca, se puede inundar Piura. No hay nada, ni una obra de envergadura respecto a lo que es el drenaje fluvial, por ejemplo, ¿no? Nada, no se ha hecho en 9 años, nada se ha hecho. Sí, es lamentable el poco avance que tenemos en este tema y las obras continúan, pero lamentablemente el sistema de drenaje no cambia. Vamos a hacer una breve pauta y continuamos con La Voz Auténtica en Radio y Televisión Auténtico Guayacundo.
ahora sí continuamos con esta importante entrevista que estamos sosteniendo con el candidato José Gallo Benítez, quien postula al Senado con el número 1 por el partido político Podemos. Y estábamos justamente hablando del tema de la infraestructura vial, ¿no? Un tema que lamentablemente continúan presentándose los proyectos, pero sin algunas especificaciones técnicas que permitirían que Piura no se inunde, que no genere tanto caos, que los carros no se queden paralizados mientras está lloviendo. Sí, justamente, ¿me permites hacer un paréntesis? Lo que pasa es que acabo de enterarme del fallecimiento del candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, el señor Napoleón Becerra. Quiero expresar mi sentido pésame a sus familiares, amigos y correligionarios de ellos, ¿no? Mi sentido pésame por ese sensible fallecimiento, justamente por el tema de un despiste, ¿no? Que es lo que me acabo de enterar, ¿no? Entonces, mi sentido pésame para los familiares del candidato Napoleón Becerra. Así es, esperamos pues realmente fortalecen toda la familia, ¿no? Porque estos momentos tan difíciles que atravesamos, dado las consecuencias del cambio climático, pues trae estos lamentables accidentes, ¿no? Y en este caso que le tocó al candidato Napoleón Becerra. Entonces nuestra solidaridad, nuestros mejores momentos de oración hacia el candidato. Bien, continuamos entonces con nuestra entrevista y hablamos acerca de lo importante que sería promover estos proyectos viales que se ajusten a la realidad de cada sector. Justamente ayer que tuvimos una... O de cada región, de cada pueblo, ¿no? Sí. Hablemos un poco respecto a nuestra región, que es la que nos conocemos, porque a nivel nacional también hay otros problemas, ¿no? Y justamente ayer que estuve con unos amigos profesionales conversando, y veíamos las noticias respecto a la carretera Huancabamba, que es la quebrada de Serrán, ¿no? Entonces, yo les preguntaba, porque algunos, bueno, son mayores que yo, y les preguntaba, si sabían que esa quebrada siempre crece en lluvias, ¿por qué hicieron un badén? ¿Por qué hacen un badén que va más bien para abajo, que más bien lo que hace es hacerlo más alto? Cuando llueve, cuando la quebrada pues pasa por ahí, hace que se haga más alto. O sea, ¿quién fue el inteligente que dijo, haga un badén? ¿No debió ser un puente? Entonces, ¿qué hace eso? Esas son las inconsistencias técnicas, ¿no? Que vamos encontrando. Le comencé la pregunta, ¿quién fue el inteligente que dijo, hagamos un badén en una quebrada? ¿No? Entonces, eso justamente la población también debe ponerse de pie, porque todos los años se queda aislada la ciudad de Huancabamba. Así es algo que se da continuamente. Así. Ahorita Yavaca también ha tenido los problemas de desborde, ¿no? Han visto, hay una fallecida, derrumbes, hay una fallecida que creo que todavía no le encuentran. La última noticia, ¿no? 3 creo que son ya fallecidos, que no sé si todavía se encuentran sus cuerpos, ¿no? Sí, ya fueron encontrados. Así que también mi sentido pésame para esas familias, ¿no? Por eso que está pasando, ¿no? Hemos visto de verdad mucha desgracia que estamos viviendo en la serranía de nuestra región, ¿no? Y acá también, pues, ¿no? Acá también vemos muchas, ahorita por ejemplo, con las lluvias en el centro, las casonas históricas, que probablemente se pierdan, ¿no? Así es. Este es un tema donde el Ministerio de Cultura entra a tallar, ¿no? En torno a lo que es conservación y el mantenimiento, ¿no? Y que para las familias o los propietarios de todos estos inmuebles lamentablemente enfrentarían trámites engorrosos y costos bastante altos para poder mantenerlas. Bien, avanzando en torno a nuestra realidad, también tenemos problemas con los combustibles, tenemos problemas continuos del alza de precios, tenemos desabastecimientos, tenemos tantos problemas y tenemos un Petroperú que no camina. No camina. Claro. Yo creo que ahí Petroperú le falta un poco de la parte empresarial, ¿no? Que es lo que conocemos. Se maneja muy políticamente. Cada vez funcionarios que solamente lo único que hacen, noticias que hemos visto, es que se aumentan las dietas, sueldos, bonos para ellos, sí. Pero la productividad que significa Petroperú
¿no? Ahí ahorita hay una propuesta de privatizarlo, lo otro es hacer una mixtura, ¿no? Que siga siendo del Estado, pero con manejo empresarial. Eso tiene que primero ver un informe técnico. No es así solamente de sacar una propuesta al azar, ¿no? Petroperú se necesita un informe técnico, el que diga, se requiere hacer esto para poderlo mantener. Al día de ayer subió ya la gasolina. El tema de camisea, ¿no? Lo que sabemos, ¿no? Porque es un solo tubo. Y la empresa, por ahorrarse, hizo uno, debió tener dos. Claro, debió tener vías alternas, ¿no? Para poder Entonces, evitar estos ¿dónde desabastecimientos. está la Contraloría que no reclamó que se cumple el contrato? ¿Dónde están? Entonces, seguimos teniendo esos problemas, ¿no? Porque se quieren ahorrar las empresas y ¿a costa de quién? ¿Quiénes son los perjudicados? ¿La empresa? No. ¿Perjudicado quién es? El pueblo. Creo que en torno a estos proyectos de envergadura nacionales debería de tenerse un mejor trato para evitar que las entidades de fiscalización solo den algunos comentarios, criterios y que no vaya más allá, ¿no? Para poderlo revisar antes de la firma. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que las personas que participan en estos contratos, en las revisiones, de repente no son las mejores, no están las capacitadas. Lo que pasa es que en los últimos 10 años, según lo que yo he podido investigar, todo lo que es el aparato estatal ha sido tomada por los partidos políticos. No ponen a las personas adecuadas en los puestos estratégicos, sino a lo que les conviene para sus propios intereses. Y eso es lo que se tiene que acabar. Ahorita estamos viendo como a un candidato le están señalando que él es el que pone los ministros, ya renunciaron dos porque la nuera, ¿cierto? Pues ha metido a sus hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente por eso, porque ha sido tomado por los partidos políticos, que de repente está bien, si son buenos funcionarios, perfecto, pero ahí vemos las consecuencias. Si el país no camina es por algo, porque justamente no están las personas adecuadas en los puestos. Bien, de esta manera entonces estamos escuchando las propuestas y algunos alcances que envuelven nuestra realidad frente al manejo de la política en el ámbito nacional, regional y local. En diálogo con el candidato al Senado, con el número 1 por el partido político Podemos, aquí a través de tu programa La Voz Auténtica en Radio y Televisión Auténtico Guayacundo. Bien, Pepe, para ir un poco ya cerrando, moldeamos, ¿cuáles son entonces tus lineamientos principales, la prioridad dentro de lo que es tu campaña? Mi prioridad ahorita es la seguridad, la salud y lo que es los emprendimientos, los negocios. Hay una propuesta que me olvidé mencionarte, que es respecto a lo que son jóvenes y adultos. Ahorita en el Perú existe discriminación para el joven que le piden experiencia laboral cuando recién sale de la universidad. Imposible. Entonces, tenemos una propuesta de que estos jóvenes que hayan hecho prácticas preprofesionales equivalgan a una tema de, por ejemplo, un año de experiencia laboral. 2 años de prácticas puede ser un año de experiencia laboral, ¿cierto? Entonces, con eso, ellos ya van a poder acceder al sistema laboral actual porque te piden experiencia, no sé cómo se pide experiencia. Y también hay una discriminación para aquellos adultos que cuando van a buscar un trabajo le dicen no, solamente hasta 30 años, hasta 25 años. Entonces, aquí hay que valorar también el talento y la experiencia, sobre todo, también, ¿no? Y también para nuestros adultos más mayorcitos que quieren, que terminan por ejemplo, ya jubilados, y cuando van a buscar trabajo, ¿qué les dicen? No, ya eres muy mayor. Entonces, todo esto se debe trabajar también con las empresas para dotarlos de beneficios, por ejemplo, descuentos tributarios, aquellos que contraten jóvenes, aquellos que contraten adultos mayores y también aquellos que contraten a nuestros amigos con una discapacidad. Aquí hay también otro rubro, ¿no? Las personas con discapacidad. Entonces, justamente por eso hay que motivar también, pues no hay que hacerlo como una exigencia, sino te motivo si tú contratas a estas personas. Con eso vamos a ir disminuyendo esa brecha en el tema laboral también, ¿no? Importante, entonces, tienes aquí alguno de los lineamientos en los cuales
se han puesto de manifiesto como un abanico de oportunidades que hoy se tienen en estas elecciones generales 2026 para poder ser tomadas en cuenta y acceder a un voto de confianza al Senado con el número 1 de José Gallo Benítez. Bien, José, cuéntanos ya tus palabras finales, algún aporte adicional que quieras darle a conocer a toda nuestra comunidad, ¿no? De repente también tu invitación para que este 12 de abril puedan marcar la P y escribir el número 1 al Senado. Sí, pedirle a la ciudadanía que confíe en mi persona. Todo lo que he mencionado está en mi página de Facebook, están en mi Instagram, en mi TikTok, también están mis propuestas, ahí las pueden leer. Te las puedo alcanzar también para que las puedan leer, las propuestas que voy a impulsar porque voy al Senado. Y los invito este 12 de abril a buscar en la fila 17, ahí está el partido Podemos Perú, marcar la 5P y para senador regional escribir el número 1 de Pepe Gallo. Bien, entonces de esta manera tienes aquí una opción de un joven que tiene mucho interés y mucho esfuerzo por dar a nuestra región desde el Senado. De esta manera hemos llegado a la parte culminante de esta importante entrevista, esperando volver en una nueva edición para poder continuar dando a conocer a toda nuestra región Piura las propuestas de los candidatos en estas elecciones generales 2026. Muchísimas gracias, muchas gracias, José, por haber acompañado el día de hoy en nuestro espacio de La Voz Auténtica. Muchas gracias y quería darle un saludo a mi esposa Nancy, gracias por el apoyo que me está haciendo en esta campaña, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas y a todos mis familiares que me están apoyando también ellos, dando sus bendiciones, su aliento también, de siempre, de no claudicar y seguir en esta lucha porque creen en mí y eso es lo que les agradezco, así que muchas gracias a toda mi familia. Bien, muchísimas gracias. Permiso.